Hemos estado estudiando la cartita a Filipenses y hemos estado viendo que en Filipenses el apóstol Pablo menciona algunas características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene ciertas características y entonces empezamos a ver desde hace creo que 3 semanas, comenzamos a ver la primera característica, que era que la verdadera iglesia pasaba por tribulaciones, por adversidades, por pruebas, ¿sí? Y entonces esas pruebas tienen el objetivo de hacernos fuertes, de hacernos crecer, pero también nos enseñan a cómo ser vencedores sobre esas cosas con gozo y al mismo tiempo llenos de paz, ¿sí? Y pues vimos eso. Así que si esta es la primera vez que estás escuchando y llegas el día de hoy, este es el cuarto día de este tema, te invito a empezar con el primer día. Puedes entrar a las redes sociales o a la página de YouTube que tenemos y eventualmente vamos a estar subiendo estos mensajes y puedes verlo desde el principio. La segunda característica dijimos que era la unidad de propósito, la unidad de la fe que debemos tener todos nosotros como familia, como congregación, y para que haya unidad necesita haber una ausencia de orgullo. Hablamos un poquito de eso hace como 2 semanas. La semana pasada empezamos a ver el tema de la perseverancia, que es otra característica de la iglesia, la perseverancia. Solo que nos quedamos enfocados en un versículo, más bien una frase que usa el apóstol Pablo, donde dice que nos debemos ocupar de nuestra fe. Y vimos la semana pasada cómo la fe no es algo en el pasado, sino que es algo en el pasado, en el presente y en el futuro. Es algo que estamos viviendo y debemos el día de hoy ocuparnos de nuestra fe. Y yo les quiero decir que Roger, que falleció hace pocos días, él sí se ocupó en este tiempo de su salvación. Ocupaos de vuestra salvación, dice la Reina Valera. Él se ocupó, él ocupó bien su tiempo, ¿sí? Y cada uno de nosotros también debemos hacer lo mismo. Y pues nos quedamos allá y no terminamos, así que vamos a continuar, porque el día de hoy vamos a ver que hay algunas cosas que evitan que podamos nosotros permanecer o avanzar o ser victoriosos en esta carrera que Dios nos ha dado para correr. Así que te invito a buscar en Filipenses 2, voy a estar leyendo de la NTV. Voy a leer del versículo 13 al 16 y después vamos a empezar con Filipenses 3. Pueden seguir en las pantallas que tienen delante de ustedes o buscar en sus Biblias, sus celulares, tabletas y demás. Dice así, Filipenses 2, 13 al 16. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Vamos a detenernos ahí. Creo que tampoco en esta reunión voy a terminar, pero no importa. La pregunta es, ¿sabes qué es lo que a Él le agrada? Porque ahí tenemos que comenzar. ¿Sabes qué es lo que a Dios le agrada? ¿Sí? Si tú sabes lo que es lo que a Dios le agrada, entonces dice Dios trabaja en ti y te da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. ¿Ok? Es muy importante saber qué es lo que le agrada a Dios, porque entonces Él te va a dar la habilidad, las fuerzas, los recursos, todo lo que tú necesites para hacer lo que a Él le agrada. Pero tenemos que comenzar por ahí. Bueno, continuando, 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Amén, amén. Aleluya. Ok, 15. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de
vida. Vamos a avanzar a Filipenses 3, del 1 al 9. Dice así: mis amados hermanos, pase lo que pase. Recuerden que él, cuando escribió esto, estaba en la cárcel, estaba a punto de ser juzgado, estaba esperando su turno para un proceso judicial, y pues por eso dice aquí: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y no me canso de decirles estas cosas. Alégrense en el Señor. Y lo hago, ¿para qué? ¿Por qué nos dice estas cosas el apóstol Pablo? Para proteger su fe. ¿Cómo es que protegemos nuestra fe? Alegrándonos en el Señor. Pero ¿cómo nos vamos a alegrar en el Señor si no lo conocemos? Y si no sabemos qué es lo que a Él le agrada. ¿Ven cómo todo gira en torno a lo que dijimos hace un momento? Bueno, lo hago para proteger su fe. Siguiendo, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos en el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado al 8º día, ciudadano de Israel, de pura cepa, así mero matatero, miembro de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Verso 7: antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿El infinito valor de qué? De conocer. ¿Cuánto conoces a Cristo Jesús? Es la pregunta. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y vamos a saltar al 17, un par de versículos más. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, sus deseos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que tu Espíritu ahora tome esta palabra que hemos hablado, leído, pronunciado, y lo convierta en una palabra rema, una palabra que pueda penetrar nuestros corazones, nuestros espíritus, y pueda lograr un cambio de adentro para afuera. Y entendemos que únicamente es a través de tu Espíritu que eso se puede lograr, y te pedimos que así sea el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy continuamos con el tema de la perseverancia, y el punto de que debemos perseverar en la fe, debemos perseverar en tan gloriosa y hermosa salvación que tenemos en el Señor, es de acuerdo a lo que acabamos de leer. Está en el capítulo 2, verso 15, dice la segunda parte de ese versículo, dice que capítulo 2, verso 15, dice: lleven una vida limpia, inocente, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. En otra versión dice que brillemos como las estrellas en medio de un mundo de oscuridad. ¿Sí?
Y entonces, lo que entendemos y lo que podemos ver en este pasaje es que lo que Dios verdaderamente desea de nosotros no es que hagamos cosas grandiosas o asombrosas, aunque si le seguimos a Él y si estamos conectados con Él, entonces vamos a hacer proezas en su nombre. Amén. Lo que Dios no pide de nosotros es que hagamos grandes milagros o prediquemos con palabras elocuentes. Más bien, lo que Él pide de nosotros no es que hagamos, sino que seamos. Que seamos como luces que resplandecen en un mundo oscuro y perverso. En otras palabras, Dios quiere que seamos santos, sin mancha, sin la corrupción de este mundo, sin la contaminación que proviene del mundo. Santos para que tú y yo podamos representarlo a Él, representar su santidad de Él ante un mundo que no lo conoce. ¿Sí? Como dice aquí en Filipenses, que brillemos como estrellas. Así que lo primero que nosotros necesitamos entender es que nuestra perseverancia en la fe es para que podamos brillar. El problema es que para poder brillar tenemos que reflejar la verdad del Evangelio. Y si tu vida no da evidencia del Evangelio, del fruto del Evangelio, entonces, si es así y no vivimos conforme al Evangelio, no somos más que hipócritas y no brillamos. ¿Sí? Esto de brillar como estrellas, pues es un concepto que no es único aquí en Filipenses. De hecho, en Daniel aparece por primera vez, creo que es Daniel 12, donde dice que los justos brillarán como las estrellas. ¿Cuántos saben que el mundo tiene estrellas? Pero la mayoría de las estrellas del mundo son estrellas fugaces. Están aquí un rato y después se desvanecen. Pero nosotros somos llamados a ser estrellas cuyo brillo permanece. Y nuestro brillo permanece porque estamos unidos a Jesucristo. Estamos unidos a Él en su muerte, estamos unidos a Él en su resurrección. Y Él es la estrella de la mañana. Amén. Y cuando las estrellas del cine y cuando la estrella del mundo de espectáculos y las estrellas de la música y de la farándula y todo lo demás se desvanecen, únicamente brilla una estrella por encima de todos los demás. Y por eso es que dice la palabra que nosotros debemos ser o somos luz del mundo. Porque Dios quiere que podamos demostrarle al mundo que sí es posible vivir de manera diferente. Podemos ser más que vencedores sobre circunstancias, sobre el pecado y sobre el temor y sobre todas las cosas que son comunes a todos los ciudadanos del mundo. ¿Sí? Leí una frase de una persona que dijo: todo aquel cuyo sermón es su vida, no tiene que hablar mucho. Todo aquel cuyo sermón es su vida, no tiene que hablar mucho. Y te pregunto esta mañana antes de continuar, ¿tienes que hablar mucho para convencer a otros de lo que tú crees? ¿O es tu vida un ejemplo de lo que dices que crees? Bueno, pues eso es tema para reflexión para toda la semana. Y vamos a continuar. Ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos advierte que hay dos cosas que nos descarrilan o nos alejan de nuestra carrera de la fe, ¿sí? Y la primera es el legalismo o la religiosidad, y la segunda es el pecado. Y esta mañana me quiero enfocar en el tema de la religiosidad, porque creo que todos entendemos el problema del pecado. Todos aquí somos pecadores, hemos pecado. Si bajamos la guardia, pecamos, ¿verdad? Porque es nuestra naturaleza
carnales, nuestra naturaleza es de pecado. Entonces conocemos el problema del pecado y sabemos que cuando pecamos automáticamente nos sentimos alejados de Dios, porque en efecto nos alejamos de Dios. Entonces no tengo que enfocarme en explicar esta situación del pecado, pero siento que sí es muy importante entender este tema de la religiosidad, ¿sí? Y quiero que leamos otra vez el verso 2 del capítulo 3, donde dice: cuídense de estos perros, de esta gente que hace lo malo, esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Okay? ¿Quiénes son esos perros de los que hace referencia? Bueno, pues normalmente cuando nosotros usamos la palabra perro o perrito, cachorro, ¿verdad? Estamos pensando en algún animal doméstico, un perrito, ¿verdad? Lindo, consentido, un chihuahua tal vez, un French puro, uno chiquitito, un schnauzer, así como nuestro perro, que está chiquitito y grande a la vez, porque es un perro mediano, pero está medio purush. Gordito aquí en maya, para los que no han escuchado ese tema, está gordito, ¿verdad? Y entonces pensamos en un perrito así, pero les quiero decir que en aquel entonces los perros no eran mascotas como hoy. Los perros generalmente eran animales callejeros que andaban en manadas en la calle, ¿verdad? Y eran peligrosos. O eran animales entrenados para la cacería o para la guerra. Y eso los hacía más peligrosos. Así que cuando Pablo llama a estas personas perros, no está pensando en que son unos lindos hermanitos, ¿verdad? Que vienen a ayudar a la iglesia en cuestiones de la fe. No. Lo que sucede es que Pablo, como ustedes sabrán, ¿verdad? Él era misionero y iba a alguna ciudad, establecía una congregación, se quedaba un tiempo, a veces algunas semanas, a veces algunos meses, a veces algunos años, y cuando terminaba su tiempo en esa ciudad o en esa región se iba a otra y hacía lo mismo. El punto es que cada vez que él terminaba de levantar una congregación en una ciudad y se iba a otra, llegaban estos, pues no creo que los voy a llamar hermanitos, porque Pablo los llama perros y de ahí es para abajo, es la manera en que los describe. ¿Ok? Perros es lo mejor que describe de ellos. ¿Por qué? Pues porque llegaban ellos después de que se iba el apóstol Pablo, y entonces me imagino que llegaban con su credencial de egresados del instituto de la iglesia de Jerusalén. Ahí está mi foto, mira, ahí está mi foto junto al apóstol Pedro y a Jacobo y a todos los grandes. Y entonces llegaban a las iglesias y decían: wow, ustedes deben saber mucho, pásele a enseñar. ¿Sí? Solo que ellos enseñaban que, pues, decían: qué bueno que ustedes ya recibieron a Cristo como su Salvador, qué bueno que el apóstol Pablo, el hermanito Pablo, porque no reconocían a Pablo como apóstol, muchos de ellos. Qué bueno que ya el hermanito Pablo les empezó a enseñar acerca de la fe cristiana. Ahora nosotros estamos aquí porque Dios nos ha traído para ayudarles a ser plenos cristianos, para ser así chéveres cristianos, como dicen. ¿Sí? ¿Y cómo hay que hacer eso? Bueno, pues miren, lo único que tienen que hacer es pues seguir pues lo que ya está en la Biblia, lo que ya está ahí en Éxodo, en Números, en Levítico, y es lo que conocemos como la ley de Moisés. Pues qué interesante, decían en las iglesias. A ver, cuéntanos cómo es eso. Y bueno, y ahí les va. Entonces les decían: pues primero se tienen que circuncidar los que no son judíos, y después pues tienen que seguir una reglamentación de unos alimentos específicos. Ya no pueden comer esto, ahora tienen que comer esto otro. Y después pues hay que celebrar el Shabbat al estilo judío, y así se las
se los llevaban hasta que eventualmente pues les ponían todo el peso de las más de 600 reglamentos, instrucciones y leyes que son parte de la ley de Moisés. Y bueno, y a lo mejor se preguntarán, ¿y qué tiene de malo esto? O sea, está en la Biblia. Está ahí en Éxodo, en Números y Levítico. Yo lo leo cada vez que yo leo la Biblia por completo, o cuando menos cuando decido que voy a leer la Biblia por completo y después llego nada más a Éxodo y ya me fastidié, ¿verdad? Pero ahí está, ahí yo leo que hay cosas que Dios quiere de su pueblo. ¿Por qué está mal? Bueno, la razón es que la ley de Moisés originalmente sirvió para mostrarle a las personas cómo acercarse a Dios. Sirvió para mostrar a las personas qué acciones eran buenas, qué acciones eran malas, mas en ningún momento servía para transformar sus corazones. Porque la ley de Moisés no puede hacernos puros o limpios o santos, porque la santidad es una cuestión del corazón, no de acciones. Sí, acciones, pero acciones que salen de la condición del corazón de uno. Entonces lo único que puede hacer la ley es mostrarnos que no podemos vivir vidas de santidad como Dios desea, porque el problema no está en el exterior, está en el interior. Y lo malo que hacemos lo podemos dejar de hacer, pero lo impuro de nuestro corazón, la ley no puede hacer nada al respecto. Esto es hasta que vino el Señor Jesús. Y Él nos dio a su Espíritu Santo, que nos renueva de adentro hacia afuera. Amén. Entonces es que ahora podemos nosotros tener una relación con Dios. No tanto a través de reglas o reglamentos o instrucciones, sino a través de conocerlo, de saber qué es lo que Él desea, de saber qué es lo que a Él le agrada, de saber qué es lo que Él quiere de mí como persona. ¿Sí? Entonces, como mencioné, llegaban estas personas y les cargaban de instrucciones. Y les quiero decir que aún el día de hoy existe ese ambiente o ese espíritu, esa manera de hacer las cosas en algunas iglesias que son legalistas o excesivamente religiosas. ¿Sí? A lo mejor en México, en este país, no hay tantas iglesias donde dicen que debes seguir la ley de Moisés. Pues tal vez haya una que otra, no sé. Pero cómo abundan las iglesias que te imponen reglas de santidad. Amén. Ándele, solo una. Los demás callan porque no quieren salir en la cámara diciendo: amén, pastor, yo salí de una iglesia así. ¿Ah? Reglas que no tienen nada que ver con la manera en que tú te debes relacionar con Dios. Reglas de conducta, reglas de vestimenta, que si las mujeres pueden usar pantalones o no, que si reglas de que si puedes usar algún tipo de maquillaje y eso te hace más santa o menos santa. ¿Sí? Reglas de qué canciones son correctas y cuáles no. Reglas de que en cuanto a la cantidad de dinero que debes dar para que verdaderamente seas santo y aprobado por Dios. Aleluya, amén. Y si no das esa cantidad, ay, hermanito, te falta mucho. Sí. Una hermana me contó una vez, no es nadie de aquí, es hace muchos años, en otra congregación que teníamos en aquel entonces, me contó de una iglesia donde las mujeres tenían que usar vestidos únicamente, vestidos, y tenían que llegar hasta los tobillos. Entonces ahí estaba el pastor los días de reunión con una regla de 30 centímetros y checaba que las jóvenes que entraban al templo
¿verdad? Ponía la regla, ok, está bien, pásale, pasa. Suena exagerado, ¿verdad? Pero ¿sabían ustedes que para nosotros los seres humanos, y sobre todo para alguien que está en una posición de autoridad, es lo más normal del mundo decir, pues hoy así van a ser las cosas? Y hacemos cada cosa exagerada en nuestras vidas. ¿O a poco no les ha tocado en su familia? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Hijos de 12 años para arriba, alguien. Ok, los valientes levantaron la mano. Muy bien. ¿O a poco no te ha tocado que tú impones una nueva regla y que es lo primero que te responde tu hijo o tu hija? Ay, papá, te pasas, exageras. Y a veces nos pasamos y a veces exageramos, con la excepción del pastor aquí adelante de ustedes, ¿verdad, Eli? Nunca se pasa ni exagera. Es parte de la condición humana tomar decisiones así medias descabelladas que creemos que son bien intencionadas. ¿Sí? Pero la realidad es que nosotros no debemos vivir nuestras vidas conforme a reglas arbitrarias que cambian de lugar en lugar. ¿O a poco no? Si has estado en una iglesia y te lleva quién sabe cuánto tiempo aprender lo que aquí se permite y lo que no se permite, y después vas a visitar otro, ¿verdad? Y entonces llegas con unos shorts, unos pantalones cortos, unas sandalias, ¿verdad? Y te dice, ay, hermanito, aquí no puede usted entrar así, ¿verdad? Y entonces las reglas son diferentes, aunque son parte del cuerpo de Cristo. Y decimos, ¿cómo es posible eso? El problema es que nosotros no debemos vivir conforme a reglas, sino conforme a principios. Principios. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo de esto que quiero decir. ¿Se acuerdan ustedes de la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo escribe, le dice a la iglesia de Corinto qué hacer con respecto al día del Hanal Pishán? Ah, pastor, ¿qué es eso? Bueno, alguien que sea de Yucatán, ¿saben qué es el Hanal Pishán? El Hanal Pishán es la costumbre que tienen aquí en esta región de México, viene del maya y significa comida de espíritus. Y entonces, bueno, y esto se lo digo a los papás que a lo mejor acaban de venir a vivir a Mérida, vayan preparándose. Si tus hijos están en una escuela pública no cristiana o privada no cristiana, cuando llega a fines de octubre, adivina qué van a hacer con tus hijos. Los van a poner a hacer altares y a preparar comida para el Hanal Pishán. Entonces ofrecen comida en altares que los niños hacen a los espíritus. ¿Okay? Es una costumbre muy arraigada de aquí de Yucatán, así que prepárate para ver qué le vas a decir a tu maestra. El punto es que el apóstol Pablo, alguien le preguntó, oiga hermano, ¿y qué hacemos con comida que ha sido ofrecida a ídolos? Hanal Pishán, ¿sí? A espíritus. ¿Saben cómo responde el apóstol? Responde con tres partes, de tres maneras. Primero dice, los ídolos nada son, no tienen poder sobre nosotros. Perfecto. Si nos quedamos ahí, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, no hay problema, tráiganme el pib, tráiganme la carnita para hacer tacos, ¿verdad? No importa dónde ha estado esta carne, vamos a comer. A ver, aguántense, dice el apóstol. No se quedó ahí la cosa. Después dijo, mas si tu conciencia te hace sentir mal al comer comida ofrecida a ídolos,
no lo debes hacer. Si hay algo que te dice, esto no está bien, sea tu conciencia, sea el angelito que anda en tu hombro aquí, ¿verdad? Que eso no. Si hay una pizca de remordimiento de tu conciencia que a lo mejor algo aquí no está bien, entonces no lo debes hacer porque es pecado para ti. Wow. Y no se quedó ahí. El apóstol dijo, y además, dice, no debes comer si hay la posibilidad de que en algún lugar alrededor de ti, ¿sí?, hubiese otro hermanito, otra hermanita que se va a sentir mal si tú comes esto que te dio el carnicero y lo bajó de ahí del altar. Si hay la posibilidad de eso, entonces tampoco debes comer. Wow. Dicho de otra manera, por encima de tu libertad de comer o no comer algo, el principio que gobierna lo que debes hacer o no hacer en tu vida es el principio del amor. Amor hacia Dios y amor hacia tu hermana, tu hermano. Por amor a Dios, por amor a tus hermanos, es que nos abstenemos de cosas que a lo mejor para nosotros no, significan algo más. No es lo mismo. Por amor. El punto es que debemos nosotros regular nuestra conducta debido al amor que le tenemos a Dios y a los demás. Pero ese no es el único principio que aparece en la Biblia. Hay un montón de principios que no son reglamentos, son principios. El principio de la honra, el principio del amor, el principio de la santidad. Pero no la santidad impuesta por un ser humano, sino la santidad que es consecuencia de una relación con Dios. ¿Sí? Y este principio del amor en cuanto a la comida ofrecida a ídolos es la misma explicación cuando alguien viene conmigo, ¿verdad?, y me pregunta, ¿y pastor, es pecado que bebamos bebidas alcohólicas? ¿Se han hecho esa pregunta? Pastor, ¿y usted qué cree? ¿Aquí en esta iglesia permiten beber alcohol? Han habido 2 personas que me han hecho específicamente esa pregunta. No les voy a decir quién es. Pastor, ¿aquí permiten beber alcohol? ¿Cómo les voy a responder? Pues de la misma manera que respondió el apóstol Pablo. Es el mismo tipo de situación. Yo puedo escoger decir, con la autoridad que Dios me ha dado, yo puedo decir, en esta iglesia está prohibido tomar alcohol, nadie va a tomar alcohol, y si tú tomas alcohol, entonces Dios se va a molestar contigo, además del pastor, y Dios va a quitar su bendición de tu vida. Punto. ¿Ok? Si yo digo eso, y digo, entiendo que estoy medio exagerando, pero al mismo tiempo hay lugares, por no decir iglesias, que te hacen sentir de esa manera, tal vez no en cuanto al alcohol, pero en cuanto a otras cosas, que quedarán no mencionadas en este momento. Yo puedo decir eso, pero en el momento que yo digo eso, van a ocurrir 2 cosas que son igual de malas. Tú vas a hacer una de 2 cosas que son igual de malas. 1, vas a beber a escondidas, en completo desacato a la instrucción pastoral, y entonces se vuelve pecado. O 2, vas a abstenerte de beber para buscar la aprobación de Dios, para que Dios no levante su bendición de tu vida, y para buscar la aprobación del pastor. Ya ve, pastor, yo antes tomaba, pero como usted dijo, ya dejé de tomar. Ambas son muy malas decisiones o consecuencias. Y así es como funciona una falsa santidad.
o una santidad que es impuesta por el hombre. ¿Sí? Pero si yo digo con respecto al alcohol, por ejemplo, y uso la misma dinámica y la misma secuencia que el apóstol Pablo, yo puedo decir, bueno, hermanito, una copa de vino nada es. Automáticamente vas a pensar, excelente, la fiesta es en mi casa el viernes, cada quien traiga sus six. Espérate, no he terminado. ¿Sí? Una copa de vino nada es, a menos que algo en tu interior, tu conciencia, algo te haga sentir que tal vez no debes hacer esto. Si es así, entonces no lo debes hacer porque es pecado. Bueno, pastor, a mí no me pasa eso, yo tomo sin ningún problema. No me lo dicen, pero es el proceso de pensar. ¿Ok? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, porque así es la realidad. Entonces yo tengo que decir, pero no he terminado. ¿Sí? Si hay la posibilidad de que algún hermanito de esta iglesia o de otra iglesia, que a lo mejor ni sabes si es hermanito o no, porque no lo conozco, pero si existe la posibilidad de que allá donde tú estás, alguien que te reconoce como cristiano, te ve tomando una bebida y se sienta mal, wow, si hay esa posibilidad, entonces tampoco lo debes hacer. Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. ¿Sí? Porque el principio es el amor. Si Dios ha puesto en tu mente y tu conciencia que debes hacer o no hacer algo, es por amor, no por imposición. Es por amor. Este es el principio del amor. Ahora, el principio de la santidad es la misma cosa. Yo puedo imponer reglas de conducta o de vestimenta. Puedo decir que las mujeres nada más pueden venir vestidas con vestidos o faldas, que los hombres no deben tener el cabello largo. Perdón, Lalo. O lo que sea. Establezco una regla. El punto es que si vives conforme a una regla que yo establezco, no porque estás convencido de que es correcto o incorrecto delante de Dios, o de que es voluntad de Dios, entonces estás obrando mal. Y el único que puede decirte con claridad qué es lo que es verdaderamente santo y agradable para Dios, adivina quién es el único que te lo puede decir. Dios. ¿Sí? Pero tienes que conocerlo. Conocerlo a Él. ¿Okay? La mayoría de nosotros que crecimos en una iglesia entendemos el concepto de lo que es la verdadera santidad. Y lo curioso es que la verdadera santidad varía de iglesia en iglesia. Lo que aquí se permite, ahí se prohíbe. Lo que ahí se prohíbe o se permite en otro lugar, se prohíbe. Pero si de veras quieres saber qué es lo que Dios piensa con respecto a la santidad, la única manera de saberlo es conociéndolo a Él. Y ¿sabes qué? A veces no lo vas a entender. No lo vas a entender porque a veces parece que Dios como que medio cambia de opinión dependiendo de la persona o de la circunstancia. A algunas personas Dios les dice: yo quiero que tú vayas al mundo del espectáculo, del cine, del teatro, de la música, como Denzel Washington. ¿Conocen a Denzel Washington? ¿Saben quién es ese actor? ¿Sabían que él es cristiano? Y no cristiano de nombre, no cristino. O sea, un verdadero cristiano. ¿Ok? Cuando le dan un guión, ora. Va con su pastor, le dice: mire, pastor, me dieron este guión.
A ver, vamos a ver. Y se ponen a ver, y entonces en oración se ponen a buscar la voluntad de Dios. Y generalmente son guiones o son historias, porque el cine, las películas son básicamente historias. Es historia que tiene algo más profundo. Por eso es que las películas de este hombre siempre o muchas veces, la mayoría de las veces, él o la persona que está protagonizando hace algo difícil, duro, sucio, con tal de que otra persona, o sea, él da su vida con tal de que otra persona pueda recibir su vida. ¿Me explico? Esos son el tipo de películas que él hace. A veces la hace de malo, a veces la hace de bueno, pero siempre hay un mensaje ahí más profundo. Y a veces Dios llama a personas y les dice: yo quiero que tú te involucres en ese mundo. Pero a veces Dios le dice a otras personas, ¿sí?, que Él quiere que su nivel de santidad sea tal que no participes en el mundo de la música, del cine, del teatro, de la farándula. Y decimos, pues, o sea, a ver, ¿cómo entender eso? No lo podemos entender. Y hoy en la mañana estaba pensando, antes de que empiece la reunión, de que para mí una definición de santidad es simplemente tener un estilo de vida que agrada a Dios. Un estilo de vida que agrada a Dios. Que agrada a Dios. Pero tienes que saber qué es lo que Dios le agrada. Fue una de las primeras palabras que leímos hoy. Tienes que saber. Y la única manera de saber es buscar de Dios. Necesitas buscar su presencia. Necesitas vivir permanentemente en su presencia. Necesitas conocer su palabra. Necesitas buscar su presencia en adoración, en oración, conocer los principios, no vivir conforme a reglas, sino conforme a principios que hay en su palabra: el amor, la honra, la santidad. Esto es la verdadera santidad, un estilo de vida que le agrada a Él. Y la cosa es que cuando vas conociendo su palabra de Dios, entonces vas entendiendo y te vas dando cuenta de lo que Dios considera impuro. No son tanto tus acciones, aunque sí hay acciones, pero todo tiene que ver con la condición de tu corazón. La condición de tu corazón, las cosas que hay en tu corazón. Por eso es que dice la palabra que sobre todas las cosas debes guardar, ¿qué cosa? Tu corazón, porque todos los asuntos de tu vida salen de ahí. ¿Sí? Y si tú te esperas a que yo te diga, yo como ser humano, o inclusive yo como pastor te diga: ¿sabes qué? Tu vida está mal por esto y por esto y por esto y por esto. Yo lo puedo hacer, pero no tiene el mismo peso a que tú busques de Dios y sea Él, sea su Espíritu el que te lo revele. Por eso es que aquí en esta iglesia, cuando la gente viene a decir: pastor, ¿qué debo hacer en tal situación?, la primera respuesta es: ora, adora, búscalo a Él. Yo te puedo dar mi opinión, pero es una opinión. A lo mejor hasta puede ser una opinión que tiene algún peso porque soy pastor o porque conozco un poco la Biblia, pero es una opinión. Cuando tú llegues al cielo, no te van a preguntar: oye, ¿le hiciste caso a tu pastor? No, esa no va a ser la pregunta.
la pregunta va a ser: ¿qué tan bien conociste a Dios? ¿Y qué tanto hiciste de lo que Él te dio para que hagas? El problema es el corazón. Y en el corazón es donde hay cosas como el orgullo, la vanidad, la avaricia, la mentira. Ese tipo de cosas es lo que nos contamina. ¿Sí? Quiero que vean Proverbios 6. Ya vamos, híjole, bueno, otra vez ya no termino. Bueno, no importa. Proverbios 6. Hay 6 cosas que el Señor odia. Hay 6 cosas que el Señor, ¿qué? ¿Saben cuántas veces aparece la palabra odio con respecto a lo que Dios odia? O sea, muy pocas. No, son 7 las que Él detesta. Verso 17: ojos arrogantes, orgullo; la mentira, lengua mentirosa; las manos que matan al inocente; el corazón que trama el mal; los pies que corren a hacer lo malo; el testigo falso que respira mentiras; y el que siembra discordia en una familia. Qué tremendo. Sobre todo este último, el que siembra discordia en una familia. ¿Sabían que las iglesias, todas las iglesias, incluyendo esta, hay personas que siembran discordia en la familia espiritual? Yo no quiero ni pensar qué va a pasar con esas personas si dice aquí que Dios detesta, odia. Pero todo está en el corazón. Tú vas aprendiendo la palabra de Dios y te vas dando cuenta. O sea, miren, no hay palabras más fuertes en la Biblia que estas que acabamos de leer. Dios odia estas, odia. ¡Wow! O sea, yo puedo fallar, puedo hacer algunas cosas mal, pero yo tengo que abstenerme a como dé lugar de estas 7 cosas. Yo no quiero ser alguien que Dios odie. Porque no le entregué mi corazón, porque no me rendí delante de Él. ¿Se entiende cómo funciona esto? La santidad es producto de tu relación con Dios. Yo te puedo exigir y decir, bueno, y a los del grupo de alabanza a veces les exijo ciertas cosas. Y pues es normal y es bueno porque ellos son los que son vistos por ustedes. Y entonces me espero más de ellos y exijo más de ellos. Porque ellos tienen forzosamente que ser luz. No tienen otra opción. ¿Ok? Pero ellos han entendido que la única manera de poder lograr eso es buscando de Dios, es rindiendo su corazón, es adorando, es orando. Es la misma dinámica para cada uno de nosotros. ¿Sí? No hay de otra, no hay de otra. Yo te puedo imponer reglas, pero esas son reglas humanas. Sí, hay cosas que son ilegales, inmundas,
sucias espiritualmente hablando, que ahí sí, pues obviamente te voy a decir, ¿sabes qué, hermanita? ¿Sabes qué, hermanito? Esto ya no lo puedes hacer. Es ilegal, es inmundo. ¿Sí? Pero fuera de ahí, yo te puedo aconsejar y te puedo decir, hermanita, hermanito, mira, la palabra dice esto. Yo te puedo dar mi opinión, te puedo decir lo que yo sé, pero es el Espíritu de Dios que es el que debe causar en ti el deseo de hacer algo. Yo te puedo decir, como dicen en muchas iglesias, bueno, ya me desvié, súper desvié del tema, así que no tiene caso que yo deje esto abierto. Yo puedo decir, en el nombre de Jesús tú tienes que dar tus diezmos completitos, porque el día que tú nos des tus diezmos, Dios va a levantar su bendición de tu vida y te vas a morir. Algo malo te va a pasar. Ahora sí, vamos a recoger diezmos. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda ofrenda! ¿Qué hice? ¿Qué causó en tu corazón si yo te obligué a hacer algo que tú no estabas listo para hacer? Lo tienes que hacer para no quedar mal. Lo tienes que hacer para verte bien, para quedar bien con el pastor, para quedar bien con Dios. Y a veces así hacemos, nos portamos mal el sábado en la noche, aunque el angelito que está en nuestro hombro derecho nos dice no hagas eso, no hagas eso. El diablito del otro hombro venció al angelito, hicimos algo que no debimos hacer, vamos a la iglesia el domingo y nos sentimos mal. Bueno, voy a dar 20 pesos más de mi ofrenda ahí para que Diosito me vea que soy sincero. O sea, empezamos con una serie de tonterías, es lo que es. Yo te puedo decir qué es lo que dice la Biblia acerca de diezmos, ofrendas y primicias. Tú vas a escuchar aquí que hablamos de diezmos, primicias y ofrendas y primicias, pero en ningún momento yo te voy a obligar a que tú pases al frente y des. Porque no depende de mí, depende de tu corazón y tu relación con Dios. Por eso es que Emmanuel dice, traigan lo que a Él le pertenece. Si tú tienes un alto valor de Dios y reconoces y estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, vas a ser generoso. Si no tienes un alto concepto de Dios y lo que Él ha hecho en tu vida, no vas a ser generoso. Le vas a dar lo que tú crees que le pertenece. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Y del daño que hace la religiosidad en nuestras mentes y en la iglesia. Por eso es que lo que ustedes sienten al entrar a este lugar y al ser parte de esta familia, al estar aquí un tiempo, una de las cosas que sienten, o sea, cuando les hablamos con personas nuevas, nos dicen es que aquí se siente un ambiente distinto, se siente un ambiente de familia, se siente un ambiente de, o sea, y como lo quieran describir, no es más que simplemente nosotros animándolos a ustedes a buscar de Dios y a vivir vidas de santidad conforme a la revelación que ustedes han recibido, a ayudarles cuando tienen dudas con respecto a la revelación que están recibiendo, dudas en cuanto ¿y qué debo hacer aquí? ¿Y qué debo hacer allá? La respuesta siempre es con la palabra de Dios. Mira, la palabra dice esto. Ok, pero no depende de mí. Depende si tú estás listo o preparado
para recibir la palabra de Dios como logos o como rema. ¿Saben la diferencia entre el logos y el rema? El logos es que tú leas la palabra de Dios como un periódico. El día de hoy en la colonia, una colonia del sur de Yucatán, del sur de Mérida, hubieron 3 asesinatos y la policía intervino. Ok. Qué terrible situación en la ciudad de Mérida. Ok. Deportes. Y así nos la pasamos leyendo el periódico. ¿No es así? Eso es leerlo como logo, así como está escrito, no más. El rema, cuando tú lees la palabra de Dios y es un rema en tu vida, es porque el Espíritu de Dios sopla y da vida a aquello que estás leyendo y te ves reflejada, te ves reflejado allá y dices, ¿cómo es posible que mi vida, que yo estando en la fe desde hace 10 años siga haciendo esto, o siga teniendo esta actitud, o siga estando molesto con mi hermano, o siga lo que siga? Nuestra labor es ayudar a cada uno de ustedes a conocer a Dios y, habiéndolo conocido, a agradarle y a vivir de acuerdo a lo que Él desea para tu vida. Amén.